Muy buenos días, vamos a grabar la charla de hoy. Hoy vamos a seguir hablando de los mandamientos. Sería la cuarta disertación sobre ellos. Pero hoy vamos a hacer un sesgo muy especial en estos mandamientos porque hay algo que toca lo que nos está sucediendo en estos últimos 3 días y en este último mes. Que bueno, para la gloria del Todopoderoso, hemos podido darnos cuenta de los eventos que están eh, mimetizados eh, en este compartir con el Todopoderoso. Yumara, muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Buenos días, pastor, bendiciones. Y los que les voy a hablar ahorita, de pronto se van a asombrar mucho, pero hace parte de la vida del ministerio, hace parte de la vida y del plan que el Todopoderoso ha colocado para que tú la vivas y la desarrolles. Hoy voy a hablar de, hoy voy a tratar de hacer la conexión de 3 mandamientos que están en la Torá, que tienen relación con la profecía, y uno que tiene relación con la guerra, en el momento de enfrentarse en la guerra, ya sea una guerra física o una guerra espiritual. El primer mandamiento está en Deuteronomio 18:15 y habla sobre hacer caso del llamado de cada profeta en cada generación, con tal de que él no añada ni quite de la Torá nada. Eso lo encontramos en Deuteronomio 18:15. Dice así: Hashem, tu Elohim, suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. Eso dice ahí. Eso quiere decir de que el Todopoderoso siempre eh, mantendrá esa, ese deseo del ser humano, ese deseo de ese pueblo escogido, de que por el gran temor que suscitó el escuchar su voz allá en el Sinaí, decidieron de que fuese Moisés quien hablara por él. Y vemos en todo el trasegar de la Biblia de que hubo unos profetas que llevaban el mensaje del Todopoderoso, además de tener esa posibilidad de escuchar la palabra de Hashem allá en el Santo Santísimo, hasta que el día que el Santo Santísimo fue destruido. Y vemos como el último o el gran profeta que hemos tenido en nuestra vida, el Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach nos habla de la perfección de lo que está en el corazón de Hashem. Nos habla de la perfección del mandamiento y nos profetiza todos los eventos que van a suceder eh, en el futuro, en el tiempo en el que estuvo. Ahorita estamos en el futuro, pero aún hay un futuro por encima del nuestro que llegará hasta el fin del mundo. Y ese conocimiento fue también revelado a Juan, allá en Apocalipsis. Juan en Apocalipsis nos muestra toda la instancia de lo que sucedió antes, durante y después de las generaciones que podrán existir en este mundo natural, en esta tierra. Y se dice, y hay mucha tela que cortar, que después del Mashiach ya no hay más profecía que revelar. Más sin embargo, aquí en Deuteronomio 18:15 dice que Hashem, el Todopoderoso, suscitará en medio de nosotros un profeta.
Y, y hay mucha tela que cortar, pero no quiero hablar de las connotaciones negativas de lo que sucede eh, con este título que se le da a algunas personas, para bien o para mal. Vamos a hablar de la profundidad, de lo ancho y lo angosto que hay en las capacidades que tiene un profeta. Normalmente creemos que la profecía se activa en un profeta en un momento en donde se está compartiendo la palabra de Hashem en una iglesia, en una reunión de líderes, en un congreso, etcétera, etcétera, etcétera. En esos lugares especiales en donde el Todopoderoso eh, establece una coinonía de hombres para exaltar el nombre de Hashem. Pero la misma Biblia nos dice y nos precisa lo que con sorpresa vemos en este siglo XXI, que tiene que ver con no profetizar falsamente. Eso lo encontramos en Deuteronomio 18:20. Pero si un profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado decir y habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Vaya. Y pensamos que lo que está sucediendo en el siglo XXI es cosa de una dominación generada por Satán en estos últimos tiempos. Pero fue profetizado allá, Deuteronomio 18:20, fue profetizado hace más de 3000 años de que eso sucedía y sucedería. Y en ese tiempo las cosas eran un poco más físicas, más reales. Se tomaba decisiones eh, radicales con el tema de la vida, o vives o mueres. Y por eso tenemos este mandamiento de Deuteronomio 18:22, que dice así, y tiene relación con no abstenerse de dar muerte a un profeta falso y no temer. Y la Torá nos dice así, en Deuteronomio 18:22, si ese profeta habla en nombre de Hashem y lo que dice queda sin efecto y no se cumple, es que Hashem no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No le tengas miedo. No tengas miedo por ese profeta. Y vaya cuántas personas han sido laceradas, han sido taimadas, han sido detenidas en su gestión de vida por una profecía de tal magnitud que siempre le dicen. Y mi querido hermano, el tiempo es el que siempre te dice si ese profeta es un profeta. Entonces miren lo que voy a hacer ahora. Voy a leerle un mandamiento que tiene que ver con la guerra. Y entonces voy a hacer la conexión de estos 3 mandamientos acerca de la profecía y el de la guerra. El de la guerra está en mientras tú estás en una guerra, ¿qué te dice el Todopoderoso? Que es un mandamiento. Aparece en versículos distintos, aparece el mismo tema relacionado con la guerra. Aparece en Deuteronomio 3:22, Deuteronomio 7:21 y 23. Dice así. Deuteronomio 3:22.
No les temáis, porque el mismo Hashem, vuestro Elohim, combatirá por vosotros. El 7:21 dice así. Así que no tiembles ante ellos, porque en medio de ti está Hashem, tu Elohim. Elohim grande y temible. Y el 23 dice así. Les dirá, escucha Israel, hoy vas a entablar combate con vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no tengáis miedo, ni os turbéis ni tembléis ante ellos. Y quiero dar uno adicional, que muchas veces no lo comprendemos. Realmente son dos mandamientos que hay en un mismo versículo, por el contenido del versículo. Y está relacionado con el pueblo de Amalek. Que el mal hecho a nosotros por Amalek no sea olvidado. Y el otro es destruir la simiente de Amalek. Eso está en Deuteronomio 25:19. Dice así: por eso, cuando Hashem, tu Elohim, te hayas asentado al abrigo de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Hashem, tu Elohim, te da en herencia para que la poseas, borrarás el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. No lo olvides. Y por estos mandamientos que leemos y que están en la Torá, todos, la mayoría de los cristianos dicen, pero es que en el Antiguo Testamento el Todopoderoso era un Todopoderoso de justicia. Allá solamente se habla de sangre, de muerte, de salpicar de sangre. Y el Mashiach vino como manso, humilde, no quebraba ni una vara. Ese es el verdadero Elohim, el Mashiach. Y se nos olvida que cuando leemos Apocalipsis, el príncipe de guerra, el que lidera la batalla para destruir a todos los idólatras, a todos los que aborrecen a Hashem, es el mismo Yeshua Mashiach. Ese muestra el verdadero carácter del Mashiach. Porque cuando él vino a la tierra, él lo que vino a hacer fue la voluntad del Padre. Solo él hizo la voluntad del Padre. Le hablé de tres mandamientos que tienen que ver con el profeta. El Todopoderoso dice que colocará un profeta en cada generación. También dice que ningún profeta puede colocar una palabra más o una palabra menos de lo que está en la Torá. Y también dice que si hay un profeta que dice o hace una presunción o dice algo que cree que va a suceder, pero que no es dicho de la boca de Hashem, entonces a ese profeta simplemente no le temas, no le pares bola, no pasa nada. También nos dice con relación a la guerra que no tengas miedo, que cuando vas a una guerra, el Todopoderoso va delante de ti y va detrás de ti, como poderoso gigante, y destruirá todo lo que intente destruirte a ti. ¿Está clarito? Y la ñapa que habla sobre Amalek, que destruyas la simiente de Amalek. Cinco mandamientos. Vamos a ver cómo esos 5 mandamientos hacen parte de la vida tuya y de mi vida las 24 horas del día. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué las personas no tienen esa certeza, ese conocimiento de cómo es y cómo vive un profeta? Y todos nosotros tenemos muchas lecturas que ya son populares, por decirlo así, entre los cristianos con relación a los profetas. Y ese actuar nos muestra la capacidad y hasta dónde el Todopoderoso le puede dar el don a un profeta para interactuar en la vida. Yo aquí estaba buscando, pero vi la hora y no pude concertarla, pero sé que es una cita muy conocida.
que habla del profeta Eliseo. Voy a paragrafiarla. Eliseo estaba en Israel y tenía su ayudante. Y allá lejos había un rey que quería destruir al rey de Israel y a todos sus habitantes. Y el otro rey, allá lejos, no recuerdo si es Siria o dónde estaba, eh, hizo su reunión, su comité con sus principales generales de guerra y establecieron una estrategia para, para destruir Israel. Pero entonces, Hashem, el Todopoderoso, le da el don y la capacidad de que ese profeta que está en Israel, sus oídos espirituales o su espíritu vaya exactamente al sitio donde están estos hombres que quieren matar al pueblo de Israel y escucha en sumo detalle el plan. Y una vez que escucha el plan, retorna a su cuerpo, va donde el rey de Israel y le dice, mira, van a hacer esto, esto, esto y esto, prepara. Y el pueblo se prepara y entonces el enemigo no puede ganar, no puede derrotarlo. Y eso sucede una vez, dos veces, tres veces. Hasta que allá en ese sitio donde los enemigos se reunían y el otro rey se reunía, entonces vino alguien y le pasó un mensaje. Lo que pasa es que cuando tú te reúnes y haces un plan para destruir a Israel, el profeta que está allá escucha absolutamente todo lo que tú dices y se lo comenta al rey de Israel y por eso la batalla nunca se gana. Y entonces este rey y todos sus generales al verse descubierto y al ver la capacidad que tenía el profeta, no se van del rey de Israel a destruirlo, se van donde está el profeta a destruir el profeta. Porque se dieron cuenta que el que tenía la capacidad de liderarlo y de no permitir la destrucción del pueblo estaba en la mano del profeta, no en las manos del rey. Y ahí se suscita ese tránsito, ese pedazo de reflejar lo que el don de profecía te da cuando su ayudante, preocupado que todo el ejército enemigo rodeó al profeta. Y el profeta ora a Hashem y le dice, por favor, dale un poquito de visión de esa que es normal en mí, que ese don que me has dado con el don de profecía, dale un poquito a mi ayudante para que vea la verdad sobre la vida en este mundo natural. Y entonces se le abren los ojos al ayudante y ve que había más ángeles, guerreros, protectores alrededor del profeta que los soldados que habían. Y fue tanto que la luz y esa capacidad de ver cegó a todos los enemigos. Mas, sin embargo, la justicia y el amor del profeta impidió de que ellos fueran destruidos. Simplemente hizo que retornaran a sus tierras y nunca más intentaron atacar y destruir al pueblo de Israel. Parafraseando esta cosa, si han escuchado este relato en la Biblia, si lo han escuchado, mi querido pastor. Arrula. Maribel, si lo has escuchado. Sí, señor, gracias a Dios. Es normal, ¿verdad? Pero ahí se revela la profundidad que al Todopoderoso se le place de que un profeta tenga. Y eso fue allá. Y si sumas todas las capacidades que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento, entonces podrás entender por qué el Mashiach tuvo a la perfección el don de profecía. Y fue tan grande y poderoso que ningún hombre lo ha podido tener en esa suma importancia como la tuvo el Mashiach. Pero más sin embargo, a quien el Todopoderoso se le place de que sea un profeta, esa capacidad se les da a los profetas.
¿A dónde voy? Hay muchas personas que creen que esto que hacemos, estas reuniones para poder establecer una comunión con el Todopoderoso, para poder orarle a Él y que Él nos escuche y nos responda, para permitir que el Espíritu Santo llegue a nosotros y nos empodere y nos dé las capacidades y nos dé la sabiduría. Hay muchas personas que creen que esto es un juego, que esto tiene una limitante, un pedacito que hasta ahí llegaste, que hablaste media hora y hasta ahí llegó la cosa y algunos te creyeron, o otros no te creyeron, o a algunos se les sembró una duda. Hay muchas personas que tienen un desconocimiento tal de lo que Hashem es y de la realidad de lo que es Él, que osan y tratan de hacer lo que allá hace 3.000 años trataron de hacer cuando existían los profetas. Y la gente se estrella y es destruida, como dice aquí. Como aquí dicen los mandamientos de guerra. Y hay una simiente de Amalek. Todos recordamos que ¿por qué Amalek hay que destruirlo? Porque cuando iban en el tránsito hacia la tierra prometida, Amalek los atacó por la retaguardia. Y todos sabemos que en la organización del pueblo de Israel para caminar, para llegar al tránsito, en las retaguardias estaban las mujeres, los ancianos, los niños, las provisiones. Y este pueblo de Amalek vino por detrás y mató a todos ellos, los comenzó a matar. No tuvieron la berraquera de tener un enfrentamiento directo contra los soldados de Israel. Y por eso el dolor grande del pueblo cuando Amalek los atacó y destruyó sus mujeres, sus ancianos, sus niños. Y por eso está consignado ahí como un mandamiento: destruir la simiente de Amalek, destruir todo aquello que tiene que ver con una persona que quiera atacarte por la retaguardia. No debe haber compasión en eso. Vaya, y entonces ahí viene el problema entre los cristianos de que no, pero es que un cristiano no puede tener esa posición, tiene que ser más humilde de corazón. Pero no nos olvidamos de todo lo que está consignado en la Torá, antes, durante el Mashiach y después del Mashiach. Pero allí está, y esos eventos nos suceden en nuestra vida ahora. Y para la gloria de Hashem, hemos podido ver que en nuestras vidas existe un cerco contra la vida de uno. Y entonces, y hago un paréntesis, y es certera y válida la palabra de Hashem en Génesis 1, Génesis 2, que dice que cuando un hombre y una mujer se unen, una sola carne son uno solo. Ya no se distingue que hay dos, aunque veamos un cuerpo de un varón y un cuerpo de una varona, un cuerpo de un hombre y un cuerpo de una mujer, separados, pero ellos son uno solo. Y eso sucede en este matrimonio, en el matrimonio de José y María. Uno solo somos. Y escuchamos. Anoche le dije, yo escucho cuando tú me hablas, porque sé que adicional a mi esposa eres una profeta. Y yo te escucho. Y entonces hago el ensamble perfecto del 100% del conocimiento que Dios nos da. Igual, cuando yo le digo algo a ella que el Señor no lo ha mostrado, pero me lo ha mostrado a mí, pues hay esa conjunción del 100% de las cosas. Y muchos llegarán. Esto es como, no sé si un testimonio, porque todavía no lo hemos terminado de ejecutar. Mucha gente llegará a tu vida, a tu ministerio, mi querido ministro, mi querido pastor. Muchos llegarán como falsas ovejas, pero realmente son
lobos. Ahí está en el Nuevo Testamento. Con la posición de destruirte, de acabarte. Y no espiritualmente, y no haciendo un chisme, sino de destruirte físicamente, de matarte. Para la gloria de Hashem, a mí yo he sufrido 2 eventos en donde estuvo a un pelo de que mi vida física terminara. Uno fue a los 25 años cuando me dieron un tiro en la cabeza y la bala quedó en mi cabeza. El segundo cuando se me reveló y se me mostró que me estaban envenenando día a día. Me estaban echando 1, 2, 3 gotas de veneno para matarme. Hasta que llegó el día que me echaron para dejarme listo, pero por el poder de Hashem no me mataron. Sí, tuve una pequeña desgaste neuronal, pero el Señor me la retornó después. Pero lo intentaron, pero no pudieron. Y ahora, sorprendentemente, en esta temporada de un mes largo hacia acá, hacia el día de hoy, se fraguó muy sutilmente un intento para acabar mi vida nuevamente. Sí, para que yo no pudiera vivir más acá. Y fue muy sutil, a través de una oveja que entró en el chat, disfrazado de oveja, pero que realmente es un lobo. Es un lobo. Y el Señor lo mostró, porque el don de profecía y esa cosa que me da Hashem para yo poder mirar y ver a las personas, en 5 minutos sé quién es la persona, pero se le da la oportunidad de redimirse, de pedir perdón y transformar su vida. Todos tenemos esa posibilidad de si fuimos malos, cambiar. También yo lo fui. A mí me dijeron una anciana una anciana en el Señor, que en mi cuerpo no había ningún espacio para colocar una bolita de varicela, de todo lo que había de pecado en mi ser durante 35 años de edad. Eso fue cuando tuve 35 años. Y tomé la decisión de pedir perdón y de limpiar mi vestidura. Todos tenemos esa posibilidad. Pero algunos tienen dentro de su ser ese espíritu de amarillo, el ser traicionero y matar por la espalda. Hasta allá llega el don de profecía. Y por eso algunas personas toman miedo y toman distancia de uno. Porque el Señor, el Todopoderoso, nos informa todo. Lo que sucede en una reunión, lo que sucede en una charla por teléfono, lo que sucede en una reunión supuestamente familiar, lo que sucede en darle dinero como cosa buena a alguien para que al final ese alguien lo tome como un pago para matar. Así de sencillo. Hasta allá llega la capacidad del profeta. Y es el Todopoderoso quien le muestra, porque es la santa voluntad del Todopoderoso, que Él tenga en su oído, en su mente, esa información para orar, para interceder y para evitar que suceda lo que intentaron hacer conmigo y que debía suceder hoy a las 9 de la mañana. Hoy a las 9 de la mañana iba a suceder este intento contra mi vida. Y eso es día a día. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, cuando hacemos un negocio, cuando vamos a hacer un negocio, nuestras capacidades y nuestras manos están direccionadas por Hashem. Amén. Nadie entiende cómo es que estamos haciendo el negocio tras las huellas del Mashiach. Y resulta que comenzamos a interactuar con mi querida pastora Ruth y se fue para su casa en Santa Marta. Y comenzamos a festejar la fiesta de Sukkot. Y Hashem dice que en Sukkot ya no trabaja.
¿Y cómo es posible que tú comiences un negocio y no trabajas? Dura una semana sin trabajar. Y después de esa semana viene el Shabbat y tampoco trabaja el sábado. Nadie en este mundo del siglo XXI entiende cómo comienzas un negocio, pero duras 9 días sin trabajar. Porque es un mandato de Hashem. Y porque ya no es una cosa de teoría o que la leíste o que te introduciste, sino que es una cosa vivida. Mire, yo llevo, Dios santo, 15 años cumpliendo estos mandamientos. Y solamente un año se me pasó por la mente. Yo creo que ese testimonio se lo dije. Se me pasó por la mente. Y aunque se me haya olvidado esta fecha, el Señor estableció juicio. Y me sucedieron cosas terribles en el trabajo, en la empresa, destrucciones, caídas, hombres en el hospital, solo por trabajar los días que Él dijo que no se trabajase. Por eso el temor y el temblor de no hacerlo. Es que yo no lo hago. Se me abre el mundo, pero yo no trabajo esos días que Él decide que yo no trabajo. Mucha gente no lo entiende. De pronto, yo no sé, mi querida Ruth Van no había visto una radicalidad en la obediencia del mandato de Hashem, como lo ha visto en mí. Y de repente hasta hoy pueda entender, es que lo santo es santo. Amén, pastor, así Es santo. Y en esa búsqueda, en ese caminar de la santidad, Él entonces le traigo ese mandamiento que dices con relación a la guerra. Tranquilo, ten paz. Él va como poderoso gigante delante de ti y detrás de ti para que nada ni nadie te haga daño. Amén. Y resulta que Dios nos da todo el conocimiento del contexto de lo que va a suceder. A una persona, otras personas que simplemente ya sabes que quieren tu destrucción por economía, probablemente, por capacidad de liderazgo o de generar amor con los demás, con los hermanos. Ellos tendrán sus razones y es problema de ellos, no es problema mío. Generan con un dinero. Ustedes saben que en Colombia con 300,000 pesos se manda a matar a una persona, ¿cierto? Yo me imagino que lo saben. Cómo disfrazadamente se le da dinero a una persona para que esta persona se introduzca en donde tú estás, porque ya es de conocimiento de que nosotros compartimos la palabra. Hace un año nadie sabía de que yo estudié por muchos años para el rabinato. Eso era un secreto entre mi esposo y yo, nadie lo sabía. Pero ya es público, ya está el Facebook, ya está el YouTube, o sea, ya no hay forma de esconderlo. Y tal fue la fragua de hacer y sentir ser misericordioso con esa trampa de que quería acercarse para estar cerca y colocar un puñal dentro de mi espalda o en mi hígado. Que muchos lo creyeron. Y algunos intercedieron y hablaron y oraron. Todo eso que uno hace cuando alguien ve que alguien está en problemas. Pero ahí estaba la trampa. Buscar el momento de inflexión en donde yo pudiese estar cerca para orar por una liberación. Pero esa cercanía era aprovechada para actuar como Amalek. Y todo eso fue mostrado a parte a mi esposa, que es profeta. Ella tuvo un sentir. No vayas porque te van a matar. No vayas ni estés cerca delante un desechable porque te van a matar. Y todo el proceso de escuchar, porque yo nunca escucho a las personas como lo hace mi esposa María. A María, todas las personas volcan su corazón, lo que está dentro de ellos, y establecen una relación entre pastora y las personas, y hay un consejo y hay una administración del Todopoderoso.
eh, el Señor a mí me lleva a establecer comunicación de una forma distinta. Soy más concreto, yo soy más de metido en la palabra. O sea, lo que dice la palabra te debe ayudar en el problema. Pero un día el Señor me permitió hacer lo que María hizo, escuchar. Escuché 1 hora y media el personaje. Y lo escuché tranquilo. Estaba trabajando en otra cosa y lo escuché. Y en ese trasegar de lo que hablaba y de lo que hablaba y de lo que hablaba, el Señor me colocaba unas iluminaciones en lo que de su boca salía para armar y develar la trampa. Y el Señor me la confirmó ayer con mi esposa a las 7 de la noche. Dijo, tal cosa. Y yo, ok, perfecto. Y dije, sí, estamos de acuerdo porque eso es lo que yo veía. Más sin embargo, yo no le tengo miedo a nadie. Pero soy, en este momento en donde ya llevo 12 años nuevamente casado, soy más reservado por el temor y para con mi esposa y los hijos y los nietos. Si estuviese suelto, si estuviese sin casarme, de seguro estaría ya a las 9 de la mañana, de seguro. Porque en mí ya no hay miedo a la muerte. Y cuando no hay miedo a la muerte, tú tienes la capacidad de reaccionar mucho más rápido ante un evento que quiera matar. Así me sucedió cuando me dieron el tiro en la cabeza. No solamente me dieron el tiro en la cabeza, sino que nos iban a robar, iban a violar a la noviecita que tenía. Me dieron 25 cachazos en la espalda. Con un cachazo, yo sé que mi querido pastor Arrubla sabe que con un cachazo que le den a una persona, esa persona cae al suelo porque cae. Me dieron 25, y no lograron moverme ni 1 milímetro. Y entonces se cumple ese mandamiento de la guerra. El Todopoderoso estará delante de ti y detrás de ti. Es como si me hubieran dado con una pluma. No afectó para nada mi cuerpo. Había algo o alguien protegiéndome. Así como lo hay ahorita. Y yo declaro desde anoche, declaro este mandamiento sobre mi vida. Que vendrá el enemigo, pero no podrá porque Hashem, el Todopoderoso, está como poderoso gigante delante de mí y detrás de mí. Y esto sucede, mis queridos hermanos, en la vida. A veces suceden estos eventos y nosotros no queremos que le sucedan a los ministros del Todopoderoso. De verdad que no. Y la protección de Hashem está en sus vidas. Pero fíjese, en este tránsito en donde vamos a comenzar una nueva temporada, se suscita esto. Y por eso hoy, ahorita voy a seguir hablando y a las 9 de la mañana sacaré a una persona del chat. Sacaré a ese zorro disfrazado de oveja. Y la Torá está en nuestra vida día a día. Día a día, no hay forma de escapar. El Señor nos muestra con anticipación. El Señor me muestra cuando hago un negocio. El Señor me muestra los eventos que van a suceder en 1 mes, en 3 meses, en 5 meses. Y eso nos da pie para hacer correcciones en el presente del futuro. Y a veces la gente no nos entiende. Y a veces el Señor nos permite que hagamos cosas para salvar a una persona. Como me sucedió el año pasado. El año pasado el Señor nos permitió desarrollar un proyecto allá en la isla de Barú. Un proyecto donde lo hacen los ricos. Y la socia era un personaje que sabía, que yo en 3 minutos supe lo que me iba a suceder en 7 meses. Pero escuché a mi esposa que dijo, continúa, hazlo. Que si ella se esfuerza, el Señor bendecirá. Y nosotros nos damos a veces la pela, como decimos en la costa, para buscar que esa persona se transforme y llegue a los pies del Señor. Y a veces nosotros nos ejercitamos y a veces esa transformación se da. Pero a veces no.
Y entonces nosotros decimos, pero wow, fueron 5 meses de trabajo y tenía que ganarme tantos millones de pesos. Y no me gané ni un peso porque me robaron. Y uno logra afectarse un poquito. Pero entonces uno ve que a veces el Señor lo pone a uno a hacer ciertas cosas que, que lo más importante es que una persona darle la oportunidad de que esa persona transforme su vida y llegue a los pies del Mashiach y no el dinero que te va a ganar una transacción económica. Eso nos sucedió el año pasado. Y vimos la mano de Hashem en eso. Y a pesar de que esos dineros no llegaron, vimos la mano del Todopoderoso en nuestras vidas. Y nunca hemos dejado de comer, nunca hemos dejado de pagar la luz, el agua. Bueno, sí dejé de pagar 3 meses de luz, pero mírate lo grande que es el Todopoderoso, que aunque tenía esos 3 meses sin pagar la luz, él solucionó el problema. Se fue Electricaribe de la costa y viene ahora Empresas Públicas de Medellín. Y Electricaribe no tuvo más opción que perdonar esas deudas que tuvo el pueblo en la costa que no pudo pagar los recibos de luz por la pandemia. Y el Señor me regaló esa platica que no tuve en su momento para pagar la luz, porque Él tiene control de todas las cosas. Y no me desesperé, no me entró la depresión, no me entró el estrés, nada, porque sé que de una u otra forma el Todopoderoso tiene control de lo más mínimo de nuestra esencia, el tomarme un tinto, el tener el poquito de azúcar para tomar, de todo. Él tiene el control y el respaldo para tu vida y para mi vida. Fíjense, de las 8 a las 9, 12 horas antes de que me sucediera lo que querían que me sucediera, el Señor reveló. Y estoy ahora declarándolo como un testimonio de vida, de lo profundo y lo santo que es estar en el ministerio de Hashem. Algunos como profetas, algunos como maestros, otros como pastores, y algunos como, lo digo yo, como un siervo de Hashem. Yo no puedo tener un título más allá de ser siervo de Hashem, de todo, porque sé que el siervo está ahí pegadito, cerquita del Todopoderoso, ahí listo, presto para hacer su santa voluntad. No quiero hacer más cosas distintas que esas, el hacer la voluntad del Todopoderoso. Y vea que le hemos hablado de 3 mandamientos que tienen que ver con la profecía y un mandamiento que tiene que ver con la guerra. Escrito allá, porque Moisés lo escuchó de Hashem y él lo escribió. O sea, eso no es un invento humano, ni es algo que hizo un humano. Es la transcripción de un mensaje de la boca del Todopoderoso. Y cómo fue vigente en todos los profetas que están en la Biblia. Y cómo fue vigente en Yeshua HaMashiach. Cómo fue vigente hasta el último libro del Apocalipsis, donde decía que toda la palabra era todo lo que salía de la boca del Mashiach, todo lo que estaba en la Biblia era la profecía del Mashiach, como quien dice, que todo lo que está escrito y narrado ahí salió de la boca del Mashiach. ¡Wow! Se estalla nuestra mente. Entonces, lo que escuchó Moisés allá salió de la boca del Mashiach. ¿Pero cómo así? Algún día profundizaremos sobre quién se encontró con Moisés allá en Monte Sinaí y quién le habló. ¿Quién le habló? Son las 5:09 de la mañana. Queridos hermanos, esto que intentamos profundizar, disertar sobre lo que está en la Biblia, es la vida misma. Yo no entiendo de verdad, y yo le doy gracias al Todopoderoso y a mi papá, que él evitó de muchas maneras sutiles
de que yo tuviese contacto con cualquier cosa que tuviese eh, un título de religión. Ustedes porque llevan 7 meses escuchándome, pero el que no me escuchasen, o el que me hubiera visto antes de hablar con ustedes, diría, es una persona que solamente está inmersa dentro del mundo de los negocios. Es una persona que vive, interactúa y sobresale en todas esas actividades humanas, negocio, familia, buscar las mejores cosas para que la familia viva bien, para que los hermanos, yo tengo 7 hermanos, para que los hermanos vivan bien, enfocado en eso, en esa tarea que en su momento hizo Josué, o que hizo esos jueces de liderar una comunidad, un pueblo, para que viviesen bien. Y eso era lo que hacían. Y eso es lo que hice durante toda mi vida. Y nadie podría pensar, es que nadie lo supo, hasta hace 4 meses que se lo revelé a mis hermanos, porque por alguna extraña razón otro lobo disfrazado de oveja puso en el corazón de un pastor bueno, sano, de Costa Rica, hacerme la pregunta que nadie ha osado preguntarme, de por qué y cuándo cambió mi vida para proclamar la palabra de Hashem. Una pregunta difícil. Nadie se osó en toda mi vida preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué tú hablas ¿Por qué tú hablas de la Torah? ¿Por qué tú hablas del Tanakh? ¿Por qué tú hablas y muestras al Mashiach en esos libros donde nadie los muestra? ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Y me tocó explicarle a este pastor, pero sabíamos, y fue de común acuerdo con mi esposo, sabíamos que tenía que revelar la fuente, decir por qué mi vida es así. Y nunca lo había hecho, y lo hice hace 5 meses. Y lo peor es que lo tuve que responder por el medio donde me lo hicieron, porque me hicieron la pregunta por Facebook. Imagínate, todo el mundo leyó la respuesta. O todo por eso permitió que leyera la respuesta, la leyó. Y tuve que darle explicaciones a mi familia, a mis hermanos. Nadie sabía que yo en el año 2000 tomé la decisión de hacer un rabinato. Nadie en mi casa supo que yo a los 13 años escuchaba la palabra de Hashem, la voz de Hashem. Nadie supo que yo a los 13, 14, 15 años estuve transportados todas las noches para pelear en esa pelea que aparece en Apocalipsis. Allá estaba yo con una espada peleando con mucha gente. Nadie sabe. Mis hermanos nunca supieron por qué mi silencio de no hablar con las personas. Era muy callado, a ultranza callado. Nadie lo supo. Ni mucho menos mi vida con mi esposa, cómo vivimos. Que intentamos vivir una vida agradable, buena, pero que Hashem, que determina qué hacemos, cómo lo hacemos, qué decimos, a qué hora nos levantamos, a qué hora dormimos. El poder de Hashem prevalece en nuestras vidas y somos simplemente lo que decimos, unos siervos, unos hacedores de la voluntad de Todopoderoso. Y tratamos de ser normales, tratamos de que la gente no se dé cuenta, porque tratamos de hacerlo sutilmente para que la gente no se escandalice, no se asuste, no se sorprenda. Tratamos de ser normales, mi querido pastor, somos normales. Vivimos amén. Normalmente. Somos tan normales que estamos tomando café hasta ahora. Gloria a Aquí, para refrescar. Amén. Y ese es nuestro trasegar en la vida. Y eso es lo que le queremos mostrar. Debemos iluminar esos versículos que están en la Torá para tener la certeza
de por qué Marisabel vive como vive Marisabel, de por qué Marisabel cuando hace un ayuno, el Todopoderoso revela. Es impresionante la oración de Marisabel, está en Bérgamo, y el pedacito de la oración que correspondió para conmigo, de lo que Hashem le dijo, de lo que podría suceder conmigo. Y no se me olvida, Marisabel, me dijiste que tranquilo, que en 3 meses haría lo que usualmente hago un año. Wow. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Gloria. Hashem. Y nosotros preocupándonos porque es que comenzamos una empresa justo en Sucop y nos tocó parar el desarrollo de la empresa. Entre comillas, parar, humanamente parar, para estar en la voluntad de Hashem de celebrar esos 8 días. Pero seguro que con esta palabra, con esa profecía salida de la boca de Marisabel, seguro que lo que comencemos a desarrollar ahorita tendrá esa explosión que ni siquiera nuestras mentes lo esperan. Porque Amén. hacer en 3 meses lo que yo hago en un año, wow. Gloria a Hashem. No nos queda otra opción que decir gloria al Todopoderoso Israel. Él es el que abre, que capacita. No es nuestro intelecto. Él es el que nos bendice. Es que Él es el que bendice. Y si tenemos esa certeza en nuestra mente y nuestros corazones, y si hacemos su santa voluntad, y si cumplimos sus mandamientos, Él bendice, Él bendice, Él bendice, Él bendice. Amén, amén. Y qué rico es poder introducirnos en esa gran verdad del Señor. Porque para nosotros es muy fácil y es muy limitado, es muy limitante el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire la hondura y la grandeza que hay del corazón de Hashem resumido en ese mandamiento. Y vimos con sorpresa que ese mandamiento aparentemente nuevo, que muchas personas creen que es nuevo, estaba ya consignado en la Torá hace mucho tiempo. De eso se trata, mis queridos hermanos, el objeto de esto introducirnos en estos mandamientos. Y hoy quise, yo no sé, el Señor está colocando distintas formas de poder introducirnos a Él. Hoy nos introdujimos en los mandamientos con relación a la profecía y 3 con relación a la guerra. Y nuevamente se lo digo, yo personalmente creo que es menos doloroso que una persona muera físicamente y tenga la capacidad de arrepentirse en ese momento de guerra y subir al trono de la gracia, allá al lado de Hashem, que transgredir la ley del Todopoderoso y vivir 10, 15, 20 años como un zombie en la tierra, sufriendo todas las maldiciones que están descritas en Deuteronomio en su vida. Para mí eso es terrible, 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 terrible. Pero prevalece la santa voluntad de Hashem. Él siempre busca la manera de que todos nosotros seamos salvos, de que logremos el arrepentimiento antes de subir al cielo. Busca toda la manera. Son las 5:18. Yo me acuerdo, y yo lo que le digo, toda la gente piensa el dolor que uno pudo sufrir en estos relatos que uno hace, pero uno siempre va con una visión mucho más allá, de ver el amor de Hashem para con nosotros, para que todos tengamos la oportunidad de estar en su presencia hasta la eternidad. Y un ejemplo de eso es cuando alguien sin saber, sin tener conciencia, atrapado por la mentira de Satán, hizo durante muchos años lo que era desagradable con el Todopoderoso y pensaba que era cosa buena, porque era lo que establecía una religión. Y como esa persona en su último momento de
de, de tránsito de la vida a la muerte y de estar delante de la presencia de todo por eso, esa persona sufre momentos como lo describe Apocalipsis, que son llevados allá a ese mar de fuego y azufre para que nunca salga más. Y cómo ese dolor que se genera en ese mar de fuego puede ser una realidad en las personas acá en la tierra. Y cómo en ese tránsito de dolor de quemarse en vida los lleva a un confrontarse en segundos, en minutos, para pedir perdón al Todopoderoso por todo lo malo que han hecho y salvarse. Y uno los ve, y yo lo vi, claro que lo vi en una persona muy cercana, y cómo se levantaba 5 minutos de las 24 horas del día, y en esos 5 minutos se le veía en sus ojos la desesperación y el sufrimiento de quemarse en vida. Y por misericordia, nosotros tomamos la decisión con un médico de que le colocaron unas inyecciones para que no despertara, porque es que el dolor era insufrible. La gente se vuelve loca con ese dolor. Y ella pasó 3 días levantándose 3 veces al día. Y nunca se me olvida su mirada en sus ojos, de la desesperación y el dolor producido por el mismo cuerpo. Y en ese dolor estoy seguro que en esos instantes de 5 minutos, durante 3 veces en 3 días, 9 veces que tuvo conciencia, ella en esas 9 veces logró pedir perdón al Todopoderoso de aquellas cosas malas que hizo. Y fue escuchada. Y está con Hashem allá en el cielo. Y suele parecer duro, claro, puede ser duro. Yo sé lo que es sentir una quemazón. A nosotros los adultos, cuando nos da, eso cómo le llaman, la varicela en los adultos, que es una línea de fuego entre la espalda, es un lazo. Y es como si tuvieras un soplete en tu cuerpo. Yo lo sufrí 3 días y casi me vuelvo loco. Lo mismo los dolores de los tendones, la tendinitis. Duré 3 meses con tendinitis y no había un remedio que me lo curara hasta que el Señor me puso uno en mis manos. Y duré 3 meses solamente durmiendo 2 horas. Hace 4 años tuve esa experiencia de dolor. Y terrible, pero hay un fin en todo esto. Hay un fin en todo esto. Y podemos acercarnos a ese dolor que sintió el Mashiach allá en la cruz, que ni siquiera logramos tener la magnitud de su sufrimiento para perdonar nuestros pecados. Y el Todopoderoso es perfecto, porque fue un tránsito de 15 horas del Mashiach de sufrimiento. Pero ese tránsito de sufrimiento le otorgó la capacidad de gobernar todo lo creado por el Padre y de colocarlo ahí. Ahí está en la palabra. Y el Todopoderoso lo colocó como Rey de Reyes hasta que termine todo este problema con la humanidad. Y su recompensa fue grande y es grande. El Mashiach al lado de su Padre amado, gobernando y sojuzgando todo lo que sucederá hasta el fin del mundo. Y estos mandamientos nos posibilitan que si los seguimos, que si son parte de nuestras vidas, nosotros comenzamos a vivir acá, como lo decimos, el reino de Hashem en la tierra. Y la bendición está. Y no te enfermas. Y es que te dicen que te quieren colocar una enfermedad tus enemigos y probablemente llegan al punto de hacer cosas tan aberrantes en ese mundo oscuro que te llegan los dardos. Pero entonces el mandamiento de guerra siempre está en tu mente y en tu corazón.
es que el Todopoderoso está delante de mí y está detrás de mí. Nada, nada puede hacerme daño. Enfermedades no puede hacer daño. Opresión demoníaca no puede hacerme daño. Nada, nada, nada. Y Amén, aleluya. es tan poderosa esa convicción de fe de que en mi boca nunca saldrá, nunca podrá saldrá, porque hasta mis 57 años no ha podido el enemigo de que salga de mi boca, es que estoy enfermo. Nunca. Porque sé que eso que se manifiesta en el corazón, en el cuerpo del ser humano, es producto de un ataque externo o es producto de eso que desagrada a Dios y que se genera en tu interior. Entonces, si eso es así, entonces tú tienes la capacidad de acercarte al Todopoderoso, acercarte, y la enfermedad se va.